Queridos hermanos y amigos de la Casa del Alfarero, de Facebook, de Instagram y de YouTube. Estamos estudiando la palabra del Señor, estudiando una visión panorámica del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el día de hoy estaremos estudiando el Antiguo Testamento. Una de las cosas bien importantes que nosotros vemos en la palabra del Señor es el hecho de que la palabra nos dice que la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. Quiero que cada uno pueda entender, queridos hermanos y amigos, que no hay gracia sin la ley y que no hay ley sin gracia, porque el fin de la ley es la gracia, es Cristo. Y la ley ha sido el ayo que nos ha conducido al Señor Jesucristo. La Torá, el Antiguo Testamento, tenía una división de 3 áreas. Estaba la ley, que incluye los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. También se le conoce como Pentateuco. Están también los profetas, los cuales incluyen 8 libros. Había 4 libros de los profetas anteriores: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, combinados como un libro, y Primera y Segunda de Reyes, también como un libro. También había los profetas posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores, también como un libro. Tenemos una sección llamada también los escritos, que incluyen 11 libros. Ahí tenemos los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías también como un libro. Y Primera y Segunda de Crónicas también como un libro. Las escrituras hebreas originales estaban en 24 rollos o pergaminos. En ese entonces el orden no era de primordial importancia, pero cuando los libros reemplazaron a los rollos, las escrituras comenzaron poco a poco a organizarse en cierto orden, en la forma en que están en nuestras Biblias modernas. Para nuestro estudio, dividiremos los 39 libros del Antiguo Testamento en 4 grupos. De esta manera nos ayudaremos a aprender. También dividiremos los 17 libros de profecía en los profetas mayores y menores. No pretendemos que se aprenda, por supuesto, todos los libros del Antiguo Testamento ahora mismo. Pero a medida que avancemos en este libro, a medida que avancemos en este estudio, la idea es que usted pueda irlos aprendiendo. Esperamos este estudio le ayude a memorizarlos. Por ahora, sin embargo, deberíamos aprender las divisiones o partes principales. El Antiguo Testamento nos va mostrando características de Cristo en cada libro del Antiguo Testamento. La Biblia contiene 66 libros. Hay 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Escribieron más de 40 escritores en un periodo de aproximadamente 1600 años. Tenemos que recordar que transcurrieron más o menos 1500 años desde Moisés hasta Jesús. Sin embargo, la Biblia tiene un tema principal, que es la salvación mediante Jesucristo. Estudiaremos en este estudio un resumen, cada sección de la Biblia y su relación con Jesucristo. El Antiguo Testamento tiene profecías específicas de Cristo. También hay pasajes que nos recuerdan de Él. Y la idea es poder ir viendo descripciones de Jesús en cada grupo. El Antiguo Testamento en el libro de Génesis, o como lo denomina la Torá, Bereshit, nos presenta algunas verdades interesantes para entregarnos referencia de descripciones de Jesús. En la ley
y de acontecimientos que experimentaron distintos personajes bíblicos, las cuales eran señales proféticas de acontecimientos que le tocaría experimentar en carne propia a nuestro Señor. La primera verdad se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1, pero este pasaje tiene un paralelo en el Nuevo Testamento. Son dos pasajes que están ligados, el cual es Colosenses capítulo 1 del versículo 14 al versículo 17. La primera verdad de este estudio es que nos presenta a Jesús como el Creador. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses 1, del 14 al 17 nos dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Significa que el Señor Jesucristo no solamente es el creador, sino que también es el que sustenta y sostiene todas las cosas y todo lo creado. En el principio hay un periodo de antigüedad lejano y desconocido. De hecho, de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 hay muchos años que la Biblia no nos describe entre esos dos versículos. Dentro de ese periodo de antigüedad lejano y desconocido, escondido en las profundidades de las edades eternas, y así se usa la frase en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 y 23. Dios, el nombre del Ser Supremo, que significa en hebreo fuerte, poderoso, es expresivo de poder omnipotente. Y por su uso, aquí en la forma plural, se enseña obscuramente, en el mismo principio de la Biblia, una doctrina claramente revelada en otras partes de la misma. Es decir, que aunque Dios es uno, hay una pluralidad de personas en la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban ocupados en la obra creadora. Bien dice el libro de Génesis, hagamos al hombre. Y ustedes saben que la Biblia nos narra que los ángeles no tienen poder creativo. Por lo tanto, ese hagamos en plural nos muestra la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en acción, creándolo todo. Y todas las cosas fueron creadas en Jesús. Esta obra creadora simultánea de la personalidad en pluralidad lo vemos en Proverbios capítulo 8, en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1 versículo 10, en Efesios 3:9, en Hebreos 1:2, en Job 26:13. Nos presenta muchos argumentos de ese hagamos al hombre. El término que usa en el hebreo para creó es crió. Significa que Dios no formó de materiales preexistentes. Significa que Él hizo todo de la nada. Los cielos y la tierra. El universo. Este primer versículo es una introducción general al tomo inspirado de las Sagradas Escrituras, que declara la grande e importante verdad que nos muestra acá el libro de Génesis. La segunda verdad se encuentra en Génesis 3:15. Acá nos presenta a Jesús como la simiente de la mujer. Y nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Génesis 3:15 nos presenta a Jesús como la simiente de la mujer. La tercera verdad se encuentra en Génesis 22, del 1 al 9, donde nos presenta a Jesús como la ofrenda que Dios proveyó en lugar de Isaac. Génesis 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, significa que la ordenó. Y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Qué difícil, amados hermanos, es el obedecer al Señor. Pero qué importante es obedecer al Señor. Porque cuando nosotros obedecemos al Señor, vemos la bendición del Señor. Y llega un momento donde la voz de Dios interrumpe la vida de Abraham. Y Abraham escucha la voz de Dios que le dice que se detenga. Ese mensaje que Dios le entregaba para que él se detuviera es porque él ya había tomado la determinación. Y quiero decirles una cosa: tenía tanta fe Abraham en su Dios, que si su Dios se lo estaba pidiendo para el sacrificio, sabía también su Dios que tenía el poder de resucitarlo de entre los muertos. Por eso su convicción es: tranquilo, hijo, iremos, adoraremos y volveremos. Queridos padres, necesitamos presentar a nuestros hijos en un sacrificio al Señor, en una ofrenda al Señor. Entonces, la tercera verdad es que Génesis nos presenta a Jesús como la ofrenda que Dios proveyó en lugar de Isaac. La cuarta verdad se encuentra en Génesis 37, versículo 28. Y también en Génesis 41, del 41 al 44, donde nos presenta a Jesús como el que es rechazado, vendido y levantado desde el foso al trono. Y dice la palabra del Señor en Génesis 37, 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Todos conocemos lo que pasó después con José. José fue vendido por sus hermanos, movidos sus hermanos por distintas motivaciones y razones, pero principalmente el que no aceptaban lo que Dios había preparado para la vida de José, y a través de la envidia urden
un macabro plan: hacerle creer a su padre que su hermano había muerto. Y lo tomaron y lo vendieron. Lamentablemente, con el Señor Jesucristo hicieron exactamente lo mismo. Su propia familia, Israel, no creyó en lo que Dios le había mandado hacer. Y eso, dice la Escritura del Señor, nos redundó a nosotros para bendición. Qué bueno y misericordioso es el Señor. La quinta verdad se encuentra en Génesis 49:10, donde se nos presenta a Jesús como el cetro de Judá. El cetro de Judá. Allí en Génesis capítulo 49, versículo 10. Qué hermosa es la presencia del Señor. Allí en Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en él el vino, su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Qué tremendo, amados hermanos, como toda la palabra del Señor nos va hablando de distintas situaciones y de distintos personajes que eran señales proféticas de lo que le iba a tocar vivir al Señor Jesucristo. En esta jornada de estudio bíblico, Génesis 1:1, Juan capítulo 1 del 1 al 3, Colosenses 1:16, nos describen a Jesús como el Creador. Génesis 3:15 nos describe a Jesús como la simiente de la mujer. Génesis 22, del 1 al 19, nos describe a Jesús como la ofrenda que Dios proveyó en lugar de Isaac. Génesis 37:28, 41, del 41 al 44. Jesús es el que es como José, rechazado, vendido y levantado desde el foso al trono. Y Génesis 49:10 nos dice que Jesús es el cetro de Judá, y alrededor de él todos se juntarán para adorar. El centro de adoración es Jesucristo. Él nos llama a adorarle con nuestra obediencia. En este tiempo, a adorarle. En nuestras casas, adorarle. Con nuestras familias, adorarle. En nuestro tiempo de oración, adorarle. Con la obediencia de nuestra vida, a adorarle. Les quiero invitar a que podamos pensar qué tanta adoración le estamos entregando al Señor. ¿Qué le puedes entregar tú al Señor en este tiempo? Hay unas cosas muy interesantes que quiero compartir aparte de estos rasgos distintivos de la cristología del Señor Jesucristo, del libro de Génesis. Lo primero, amados hermanos, es que esta expresión de Génesis 1:1 nos dice
lo que Dios hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted observa cielos, está en plural. Y ya vamos a hablar por qué está en plural. Esta es una declaración compendiadora. Nos dice en Génesis 1:1 lo que Dios hizo. En Génesis 1:2 y 2:25 nos dice cómo lo hizo. Esta declaración de Génesis 1:1 es una declaración refutadora a las filosofías de este mundo. Filosofía refutada. El ateísmo. Queda refutada porque da por sentado la existencia de Dios. El politeísmo queda refutado porque hay un solo Dios que se manifiesta en una personalidad de Padre, de Hijo y de Espíritu. Pero es un solo Dios. Bien lo dice el pasaje: hoy Israel, Jehová, uno es. Queda refutada la evolución, porque dice que Él creó todas las cosas. Queda refutado el panteísmo. Él es aparte de la creación. Queda refutado el materialismo, porque hubo un comienzo para la creación. Y queda refutado el fatalismo. Hay propósito en la creación. No importa, querido hermano, amigo, cuán fuerte puedan ser las filosofías. La palabra del Señor nos presenta los argumentos suficientes para poder comprender lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Les dije que hablaba de cielos en plural. Efectivamente, hay 3 cielos de la creación. Tenemos el primer cielo, que se encuentra en Daniel 4:12, en Mateo 6:26. Tenemos el segundo cielo, que se encuentra en Salmo 19:1. Y tenemos el tercer cielo, en 2 de Corintios 12:2. Y ustedes también pueden mirar ahí Génesis 1:1 y Génesis 2:1. Algo que también es muy interesante, yo me lo pregunté durante muchos años. ¿Cuánto verdaderamente se demoró el Señor en hacer la creación? Porque un día de Él son como 1000 años de los nuestros. Pero hay algo que es bien interesante. Es la duración de estos días. La pregunta es, ¿son días literales de 24 horas? La respuesta, queridos amigos, es sí. Y tenemos 5 argumentos del por qué. Primero, en el hebreo usa un adjetivo numeral, usado con la palabra día. Es en el hebreo yom. Así lo indica. Tiempos de 24 horas literales como las nuestras. Segundo, Moisés lo creyó así. En Éxodo 20, versículo 11, en Éxodo 31:17. Tercer argumento, David también lo creyó de la misma manera, porque usa exactamente el mismo término. Salmos 33, del 6 al 9. El cuarto argumento es que la mayoría de los eruditos de la lengua hebrea así también lo creen. Y el quinto argumento es la estructura misma del hebreo, quien así parece mostrarlo en la estructura del término de este adjetivo numeral llamado yom. La correlación de estos días, los primeros 3 días, proporcionan el escenario para el drama de la creación. Los últimos 3 días proporcionan los actores reales para el drama de la creación. El escenario de fondo en el día número 1 es la luz.
El día número 2, el firmamento y el agua. El día número 3, la tierra y la creación. El día número 4, el sol, la luna y las estrellas. El día número 5, las aves y los peces. Y el día número 6, los animales y el hombre. Qué tremendo es ver que Dios es un Dios de orden. Él es un Dios muy ordenado. Y nos dice la palabra del Señor que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía. En el primer día es la creación de la tierra, la luz y probablemente también los ángeles. En el día número 2, separación mediante un espacio de las aguas superiores e inferiores. En el día número 3, creación de la vida vegetal. En el día número 4, creación del sol, la luna y las estrellas. En el día número 5, creación de los peces y las aves. En el día número 6, creación de los animales de tierra y del hombre. La creación está completa. Y en el día número 7, Dios descansa. Qué hermoso es saber que Dios nos ha dado la oportunidad de poder existir, de poder tener la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra y para entender que Él vino a morir por cada uno de nosotros, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para redimir mi pecado, para redimir mi humanidad, para transformarme ahora en una nueva criatura, a imagen y semejanza de Jesús. Queridos amigos, el primer Adán lamentablemente pecó, falló, erró al blanco, pero el segundo, el postrer Adán, vino a ser todo perfecto para que tú y yo podamos volver a la voluntad de Dios. Y te quiero invitar a tener un tiempo de oración para que la voluntad de Dios, esa que es perfecta, nos siga guiando. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo que hemos estudiado tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque logramos ver estas características proféticas de situaciones que el Señor Jesucristo le iba a tocar experimentar y en muchas ocasiones padecer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos muestra que el cetro de Judá, el objeto de adoración, el centro de la adoración, eres tú, Jesús. Y esperamos, Señor, poder obedecerte. Esperamos, Señor, poder ser fieles a ti. Y en este tiempo, Señor, que tú nos das la oportunidad, Señor, también de poder estar en nuestros hogares, en nuestras casas, no dejar de buscarte. Bendecimos este estudio bíblico y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea trabajando en nuestros corazones y recordándonos esta palabra cuando el Espíritu así lo amerite. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos de la Casa del Alfarero, queridos amigos de Facebook, de Instagram y de YouTube. Un abrazo, se despide el pastor Andrés Contreras. Muchas bendiciones.